Hola a todos. Este tema versa sobre la evolución de las técnicas genéticas en investigación renal. Voy a intentar daros un panorama general de qué se está haciendo en investigación en enfermedad renal crónica y cómo ha ido evolucionando estas técnicas a lo largo del tiempo. Voy a poner ejemplos de estudios realizados con estas técnicas genéticas que hemos hecho nosotros en nuestro grupo de investigación para que podáis comprender un poco qué se puede hacer a nivel hospitalario y universitario. Antes de empezar, como vamos a hablar bastante de genética, me gustaría quedar claro algunos conceptos bioquímicos. ¿De acuerdo? Nosotros sabemos que la información genética está contenida en el ADN, esa información se transcribe a ARN y el ARN va hacia los ribosomas, se traduce a proteínas que luego tienen una serie de plegamientos para adquirir una estructura. Bien, cuando hay un fallo en el ADN, en general hablamos de mutaciones, pero esa terminología no es correcta. Se habla sobre todo de SNP y de SNVs ahora últimamente. Esto es Single Nucleotide Polymorphism y Single Nucleotide Variant, es decir, cambios en un solo nucleótido. Por ejemplo, en el alelo 1 hay una timina y en el alelo 2 en vez de una timina hay una guanina. ¿De acuerdo? Hay un fallo, la T ha pasado a ser una G. Y eso, como sabéis, puede desencadenar tres genotipos distintos. Hay personas que tienen la mutación, vamos a llamarla así, T en los dos alelos, por lo tanto son homocigotos para el alelo mutante o variante, TTs. Hay personas que tienen un alelo bien y un alelo mal, es decir, en un alelo tienen la timina y en otro la guanina, por lo tanto son heterocigotos. Y hay otras personas que son homocigotos wild type, que se llama, es decir, no tienen afectados los alelos. ¿De acuerdo? Eso puede producir o no puede producir la enfermedad, ya lo veremos. Pero quería que tuvieseis claros estos conceptos para lo que vamos a hablar a continuación. Y lo que vamos a hablar son técnicas genéticas que se utilizan en investigación clínica, en este caso en la enfermedad renal. Vamos a empezar desde bastante atrás, ¿de acuerdo? Esta técnica ya no se utiliza casi nada, pero era una técnica bastante robusta que daba buenos resultados. Sí que es verdad que consumía mucho tiempo, no era muy específica, tenía bastantes problemas, pero bueno, se han publicado muchísimos artículos con esta técnica, nosotros varios entre ellos. Se trata de hacer una PCR y después esa PCR se trata de cortarla con enzimas de restricción. Me explico. Una PCR no es más que una amplificación de una zona problema. Es decir, nosotros sabemos que en el gen X hay una zona que puede o no puede tener una mutación. Para nosotros saber si esa persona tiene la enfermedad, es decir, si tiene la mutación, pues tenemos que analizar esa zona problema. Lo que hacemos es amplificar esa zona millones de veces con la PCR y una vez amplificada, digerimos, hay unas enzimas de restricción que se encargan de cortar el ADN, pues ponemos en contacto el ADN con las enzimas, que la enzima corta, pues había mutación, que la enzima no corta, no había mutación. Puede ser también al revés, que solo corte cuando no la hay. Pero bien, vamos a ponernos en el ejemplo de que la enzima corte cuando hay una mutación. Por ejemplo, aquí hay 6 pacientes en esta imagen de la derecha. Estas bandas son el ADN de los pacientes y vemos que en el paciente número 2 en vez de una banda tiene 2 bandas. ¿Por qué? Porque el ADN se ha cortado. ¿Por qué se ha cortado? Porque había una mutación y la enzima ha leído el ADN y cuando ha visto la mutación ha cortado. En fin, es una simplificación muy grande de la técnica, pero bueno, que sepáis que era una técnica que funcionaba bien, sí que es verdad que era muy trabajosa. Y ejemplos de estudios que se pueden hacer en investigación renal con esta técnica, por ejemplo, este que hicimos nosotros ya hace un tiempo. Sabéis que los trasplantados renales necesitan inmunosupresores, obviamente, durante el resto de su vida. Y al principio conseguir la concentración adecuada de inmunosupresor, tacrolimus sobre todo, es complicado. Normalmente las personas que tienen una carga genética normal, estas personas serían lo que llamamos genotipo wild type, ¿de acuerdo? Sin variantes genéticas. En el primer mes post-trasplante, la mitad de ellos sí que están en rango terapéutico, pero tenemos más o menos un cuarto de pacientes por debajo del rango terapéutico, es decir, a priori tendrían riesgo de rechazo, y un cuarto de pacientes por encima del rango terapéutico, es decir, a priori tendríamos riesgo de toxicidad del fármaco. Con esta técnica que he comentado anteriormente conseguimos identificar un perfil de personas, un perfil genético, que si el paciente lo portaba,
y era trasplantado de riñón, en el primer mes post-trasplante nunca llegaban al rango terapéutico. Es decir, personas con este perfil genético tardaban muchísimo más que los demás en llegar a unas concentraciones adecuadas de inmunosupresión, con las consecuencias que eso podría tener, por supuesto. Más técnica genética, una evolución. Hemos visto cómo se puede coger una PCR, digerirlas con enzimas para ver si hay variante o no. Vale, eso ya casi no se hace porque tenemos esto. RT-PCR. RT significa real time. Y real time se llama así porque no tenemos que hacer la PCR y después una digestión enzimática y no hay que correr el ADN en un gel de agarosa. Tiene problemas porque hay que utilizar unos colorantes que pueden ser cancerígenos. Esto es todo mucho más limpio, mucho más rápido. Hay unas sondas comerciales. Tú quieres detectar la mutación H, que sabes que tiene que ver con la enfermedad que sea, y te venden la sonda para detectar esa mutación. Y en un par de horitas, pues tienes este esquema. El ordenador te da los pacientes que tienen el genotipo homocigoto variante, aquellos que son heterocigotos y aquellos que no tienen la mutación. Homocigotos wild type. En fin, mucho más, no más barata, porque no es más barata, pero aparte del coste, solo son ventajas, ¿de acuerdo? Estudios que se pueden hacer con estas técnicas, muchos, pero por ejemplo nosotros hicimos uno para detectar variantes genéticas en genes de adipocitoquinas, leptina y adiponectina. Lo que hicimos fue asociar la presencia de estas variantes genéticas con eventos cardiovasculares en trasplantes. Los trasplantados renales, el problema mayor que tienen a la larga son los eventos cardiovasculares. Y descubrimos que efectivamente las personas, por ejemplo, que tenían este genotipo de esta variante en el receptor de la leptina, tenían una frecuencia mayor de eventos cardiovasculares, de supervivencia libre de eventos cardiovasculares, que las personas con otros genotipos, y aquí igual, para el gen de la adiponectina. Es decir, no quiero tampoco meterme en, aquí tenéis la referencia de la revista, por si queréis buscar el artículo, pero bueno, no simplemente decir lo que se puede hacer con estas técnicas. Tampoco me voy a meter en detalle, pero claro, cuando a uno le trasplantan el riñón, lo que pasa dentro del riñón no es consecuencia de la genética del paciente, es consecuencia de la genética del donante del riñón, que es lo que determina los procesos que van a ocurrir en riñón. Entonces nosotros hemos hecho varios estudios y todos ellos apuntan a que la genética del donante puede ser tan o más importante que la genética del paciente a la hora de observar la evolución de un injerto a lo largo del tiempo. Aquí tenéis la referencia por si queréis mirar los estudios. Voy a explicar una cosa que yo creo que es interesante porque es una manera de saber qué genética está actuando. Es decir, cómo nosotros en un paciente que ha recibido un riñón y vamos a medir, por ejemplo, la frecuencia de pérdida del injerto. ¿Cómo sabemos si la genética que está influenciando ahí es la suya propia o la del riñón que le han donado? Bueno, la respuesta está en los injertos pareados, es decir, muchas veces el donante fallecido, dona los dos riñones, un riñón para un receptor, otro riñón para otro receptor. Nosotros lo que hicimos fue estudiar series de parejas de receptores, es decir, receptores que tenían el mismo donante. Lo que vimos fue, cuando se analiza una mutación en concreto, que no me voy a meter, simplemente estábamos mirando una variante genética en concreto, y veíamos cómo esa variante afectaba a la función renal. ¿De acuerdo? La función renal es, ya sabéis, el filtrado glomerular, y queríamos ver si la variante genética afectaba al filtrado o no afectaba al filtrado. Y veíamos que cuando lo que hacíamos era comparar personas que habían recibido el riñón del mismo donante, no había diferencias significativas en las variantes. Es decir, no daba igual la genética del paciente. Si la genética del donante era la misma, no había diferencias entre estos pacientes. Pero cuando cogemos dos poblaciones de pacientes, estas parejas de receptores trasplantadas de unos donantes y estas parejas de receptores trasplantadas de otros donantes, es decir, cuando el donante es diferente, vemos que sí, que aquellos pacientes que no tenían la mutación tenían un mejor filtrado glomerular. Vemos que las barras de colores están más altas a la derecha que las barras de colores de la izquierda. Bueno, pues una manera
de certificar. Este estudio lo que certifica es que efectivamente la genética del donante a veces puede ser más importante que la genética del mismo paciente a la hora de, por ejemplo, evaluar la función renal. Vamos a hablar de otras técnicas. Estas ya no son más bien de laboratorio, digamos, de nuestro entorno, de lo que hacemos nosotros de investigación en la universidad, sino son más bien de aplicación hospitalaria. El microarray cromosómico es una técnica genética que permite detectar CNVs. CNVs son Copy Number Variations. Hemos hablado antes de mutaciones, de Single Nucleotide Polymorphism, es decir, de cambios en una sola base. Aquí estamos hablando de cambios entre 200.000 y 400.000 bases, o 200 y 400 kilobases, que es lo mismo. Es decir, cambios muchísimo mayores que esta técnica se puede utilizar cuando se sospecha de un trastorno genético. Es la evolución del cariotipo tradicional que se usaba antes y que se sigue utilizando, pero esto es tiene 1000 veces mayor resolución. No sirve para detectar lo que estábamos hablando antes, mutaciones puntuales, no. Estamos hablando de fragmentos enormes del ADN, 200 a 400.000 kilobases. Vamos a hablar de otras técnicas que sí que hemos estado utilizando nosotros para detectar cambios de nucleótidos simples, NIP o SNVs. La secuenciación. La secuenciación es simplemente leer el gen. Es decir, sabemos que el ADN es una secuencia de nucleótidos, adenina, timina, guanina, adenina, tirosina, timina, adenina, guanina, citosina, timina. Lo que hacemos es leer el ADN, ¿de acuerdo? Y como vemos aquí a la derecha, lo que nos da la máquina es en cada posición qué nucleótido hay. Aquí hay una adenina, timina, adenina. Bien. Este paciente, en la posición que sea, X, solo hay adenina. En cambio, este paciente de aquí abajo, en la misma posición, no solamente hay una adenina. ¿Ves que hay un pico azul? Eso es porque también hay citosina. Cada nucleótido tiene un color. La adenina es verde, la citosina es azul. Si están los dos picos, significa que el paciente es heterocigoto. Y si solo hay un pico azul, significa que el paciente es homocigoto variante para la citosina. Es decir, es una manera pues muy fiable de observar si hay una mutación o no, porque simplemente estamos leyendo el ADN. ¿Para qué se utiliza sobre todo en clínica? Pues para detectar enfermedades monogénicas en un gen. Sabemos que la enfermedad tal está asociada a la mutación tal, que en la posición 1200 hay un cambio de nucleótido. Bueno, pues simplemente leemos el ADN y vamos a la posición 1200 y pico y vemos si en esa posición hay una adenina o una citosina. También sirve para confirmar resultados de NGS. ¿Qué es la NGS? Ahora lo voy a contar en un par de diapositivas. Es Next Generation Sequencing, secuenciación de nueva generación, pero ahora voy a entrar. Algún estudio que hemos realizado con secuenciación, no me gusta llamarla simple, porque no tiene nada de simple, se llama secuenciación Sanger, que es la secuenciación, digamos, básica. Bueno, por ejemplo, en este estudio vimos trasplantado, este estudio tiene ya unos años, de hecho se utilizaba ciclosporina todavía en vez de tacrolimus, que es el inmunosupresor más utilizado ahora. Ciclosporina tiene un problema, que uno de sus problemas era que estaba asociado a hiperplasia gingival. Bueno, pues secuenciamos el ADN de todos los pacientes que habían tenido ciclosporina como un inmunosupresor y vimos que a más variantes genéticas en un gen que se llama BCD1, que es un transportador, pues había más riesgo de tener hiperplasia gingival. Este estudio, repito, ahí tenéis la referencia, este estudio se realizó mediante secuenciación Sanger. Y lo que hablaba es que, igual que la RT-PCR era una evolución de la PCR inicial, bueno, pues la NGS, la Next Generation Sequencing, es una evolución de la secuenciación Sanger. Nosotros lo que hemos utilizado es NGS en paneles a la carta. ¿Qué significa eso? Bueno, pues tú estás estudiando una enfermedad. Vamos a poner nefropatía diabética, una enfermedad renal. Una complicación de la diabetes que afecta al riñón. Bien. Lo que hacemos es seleccionar genes que puedan tener que ver con la nefropatía diabética y crear un panel. Y lo que hace la máquina es secuenciar todos esos genes. Estoy hablando de nefropatía diabética porque eso fue precisamente una publicación de hace un par de años nuestra. Estos son 70 genes que seleccionamos
de todas las rutas, o por lo menos las más importantes que tenían que ver con la nefropatía diabética. Y seleccionamos todos esos genes que hay en verde y lo que hicimos fue secuenciarlos. ¿Secuenciarlos dónde? Bueno, en 50 pacientes que tienen nefropatía diabética, en 50 pacientes que tenían nefropatía diabética pero que habían progresado muy rápido hacia diálisis y en 50 controles. Y lo que intentamos fue diferencias o observar diferencias en esos genes entre los tres grupos. Claro, este panel pues tiene su vida porque dentro de 15 años probablemente se hayan descubierto muchos otros genes que tienen que ver con la nefropatía diabética y algunos de estos se habrán descartado. Por eso hay que actualizar los paneles. Y bueno, los hallazgos, es decir, los resultados que tú tengas están limitados al panel. No vale, no es una técnica que vale para identificar genes nuevos o genes desconocidos. No, nosotros vamos a buscar el gen fulanito y el gen menganito. Es decir, sus hallazgos están limitados por el panel que elijas. Por eso el paso más importante en estos estudios es la elección del panel. Y después los resultados que te dan siempre son bastante más manejables, es decir, se pueden manejar, vamos a llamarlo así, en el laboratorio, ¿no? Entre nosotros, en personas que no son especializadas ni con ordenadores enormes. Bueno, son datos más manejables que lo que tenemos con estudios de genoma o exoma completo que ahora comentaremos. Estos son los resultados que podemos obtener de un estudio de Next Generation Sequencing. De hecho, estos son los resultados que obtuvimos del estudio que os comentaba de nefropatía diabética. Bueno, esto es un análisis de network, se llama. Vemos que cada nodo es un gen. El tamaño del nodo es, a tamaño más grande significa que hay más diferencia de ese gen entre los tres grupos que habíamos visto, controles, enfermos y enfermos que habían progresado más rápido a diálisis. Por ejemplo, este gen porta más variantes que son diferentes entre controles y enfermos de nefropatía diabética. El color del gen es el número de rutas biológicas en las cuales ese gen está inmerso, es decir, a más oscuro el color, ese gen vamos a llamarlo que es más importante porque participa en mayores rutas biológicas y cuanto más cercanos están los genes en esa red, hay más relación entre ellos. En fin, bastante más complicado de lo que estoy explicando, pero bueno, nos podemos hacer una idea. Y después lo que hicimos fue detectar todos esos genes que tenían, digamos, variaciones entre los tres grupos de estudio y las mutaciones más relevantes las replicamos en otra población independiente, que es lo que hay que hacer con los estudios genéticos. Uno identifica una serie de mutaciones, pero después hay que confirmar esas mutaciones en una población independiente. Vamos a hablar ahora de la expansión de la PCR en tiempo real. Recuerdo que empezamos simplemente haciendo PCR y digiriendo con enzimas. Después vimos que la PCR de tiempo real fue un paso, digamos, posterior, que es bastante más limpio, bastante más rápido y es lo que se utiliza actualmente. Pero sigue habiendo evolución. Ahora tenemos, por ejemplo, hay muchas técnicas, pero OpenArray es una expansión de esta PCR a tiempo real y lo bueno que tiene es que te permite genotipar, es decir, detectar la presencia de mutaciones de hasta 240 variantes genéticas en varias muestras al mismo tiempo, en 96 muestras, por ejemplo. Es decir, el output de esta técnica es 1000 veces superior a la PCR en tiempo real. Podemos hacer, pues repito, más de 200 variantes genéticas en casi 100 personas cada vez que pones el aparato. Es decir, puedes hacer estudios muy grandes en poco tiempo. Puedes usar paneles customizados, es decir, elegir tú las variantes que quieres determinar o probablemente no, seguro, hay comercialmente, pues vamos a elegir el panel de hipercolesterolemia o el panel de riesgo cardiovascular y ahí ya te vienen escogidas las mutaciones más relevantes. Hay otras cantidades, hay paneles de 240, paneles de más variantes y paneles de menos variantes. Nosotros hemos utilizado el de 240. Es un análisis de resultados fácil, entre comillas, ¿de acuerdo? Fácil no es, pero bueno, que lo podemos hacer nosotros en el laboratorio con cierta ayuda. Por ejemplo, vamos a contar 3 estudios consecutivos que hemos hecho con esta técnica de OpenArray. Lo que hicimos fue un panel de 215 SNPs, o Single Nucleotide Variants, como digo, o mutaciones para entendernos, que son variantes que yo había escogido porque eran relevantes en hipertensión y función renal. Y lo que hicimos fue genotipar una serie de pacientes de nefrosclerosis,
o nefroangiosclerosis, es decir, para entendernos, bueno, ya sabéis, complicaciones de hipertensión a nivel renal. Y lo que nos estuvimos fijando fue en la ruta de la prostaglandina E2. Las prostaglandinas son unos mediadores inflamatorios que provienen del ácido araquidónico. La prostaglandina 2 es el más importante en riñón. Es el actor principal del daño renal. Y esta que tenemos aquí a la derecha es la cascada de la prostaglandina E2. Esto todo parte de unos fosfolípidos de membrana. Gracias a esta enzima se libera el araquidónico. Gracias a estas enzimas COX, el araquidónico se convierte en prostaglandinas, que a su vez se convierte en la prostaglandina E2, y esta ejerce sus acciones porque interacciona con 4 receptores distintos. Bueno, pues nosotros hicimos 3 estudios. El primero enfocado en la parte de arriba de esta ruta, el segundo en la ciclooxigenasa, en la parte media, y las sintasas, que sintetizan la prostaglandina E2, y el tercero en los receptores. Vamos a ver un poco los resultados que obtuvimos con este OpenArray. Se pueden hacer muchas cosas. Nosotros recuerdo que estamos viendo pacientes de nefroangiosclerosis y controles sanos. Entonces, por ejemplo, vimos la supervivencia libre de eventos cardiovasculares y vimos que era mucho peor en una de estas variantes, en una de estas 215 variantes que vimos de los genes de fosfolipasa. Estamos arriba del todo ahora de la ruta. Y vimos también que había ciertas variantes que estaban asociadas con parámetros de aterosclerosis. Todos estos pacientes pasaron con un ecógrafo, medimos grosor de íntima media, presencia de placas, el número de las placas, score de aterosclerosis, en fin, fue un estudio muy cuidadoso, y conseguimos identificar varias variantes genéticas que tenían relación con estos eventos cardiovasculares y con parámetros de aterosclerosis. El segundo estudio, que digamos se centró en esta parte media de la ruta, en las ciclooxigenasas y en las sintasas, tiene varios resultados interesantes. Aquí a la derecha podemos ver todos los SNPs que estudiamos, pero cruzados. Es decir, lo que hicimos en este estudio fue ver si las combinaciones por parejas de estas variantes había alguna que fuera más potente que las variantes por sí solas. Y esos son estos cuadros verdes oscuros. Significa que esta variante de aquí, en asociación con esta de aquí abajo, tiene un efecto mayor sobre los eventos cardiovasculares de los pacientes de nefroesclerosis que si hubiéramos analizado las variantes por sí solas. Es decir, asociaciones de variantes en distintos genes que repercuten en la salud de los pacientes. En distintos genes, pero son genes que participan en una misma ruta metabólica. Es lógico pensar que si uno tiene una variante en un gen y en el siguiente que viene detrás de la ruta, pues eso es más grave que si tiene solamente un gen afectado. No solo eso, otro resultado importante que vimos fue que si tú tienes un modelo predictor de riesgo cardiovascular en estos pacientes, hecho solamente con factores clásicos, pues edad, el peso, en fin, factores clásicos de riesgo cardiovascular, tienes una predicción X, que es la línea azul, una predicción del 78%. Pero si a ese modelo le añade la información genética que nosotros hemos detectado, las variantes relevantes, el modelo de predicción sube hasta un 87%. Bueno, eso es relevante porque podemos observar que estas técnicas genéticas nos permiten predecir con mayor fiabilidad la incidencia de eventos cardiovasculares en pacientes de nefroesclerosis, que es una cosa clínicamente relevante. Y el último de los estudios se basaba en un estudio sobre los receptores de esta prostaglandina E2. Vimos también bastantes cosas interesantes, pero yo creo que esta es la más interesante. Este es el gen del receptor 3. Estas son todas las variantes que estudiamos en ese receptor 3. Bueno, pues asociamos la presencia de variantes con el ratio de albúmina-creatinina y con el filtrado glomerular, es decir, con la función renal. Bueno, pues lo que se ve es que estos picos tan altos lo que quieren decir es que la mutación que está debajo está asociada muy potentemente a la función renal. ¿Y qué se ve aquí? Pues que es la parte proximal del gen, es decir, la parte inicial en donde tiene que haber una información genética relevante para la función renal, porque vemos que todas las variantes genéticas que están significativamente asociadas a la función renal están ahí, en la parte inicial. Bueno, seguimos evolucionando. Hemos partido de lo más simple, PCR, restricción de enzimas, y vamos llegando al final de la complejidad.
a la secuenciación del exoma completo. Ya sabéis que el exoma es la parte del genoma que codifica para proteínas. El genoma está compuesto de intrones y exones, solamente los exones codifican para proteínas. Bueno, cuando nosotros secuenciamos el exoma de una persona, estamos secuenciando todo su ADN que codifica para proteínas, con lo cual podemos detectar en principio casi todos los SNPs o las variantes genéticas conocidos que causan una enfermedad. No es tan fácil detectar las deleciones, es decir, no un cambio de nucleótido, sino que no exista el nucleótido. Ni tampoco la copy number variation, para eso tenemos el microarray que vimos anteriormente o el cariotipo, ¿de acuerdo? Esto ya estamos hablando de un análisis más caro, no excesivamente caro, ¿de acuerdo? Yo creo que debe estar por encima o por debajo de los 1.000 euros por paciente, es decir, una cosa asequible, pero sí que la interpretación es bastante más difícil, ¿de acuerdo? Analizar estos datos no es algo que se puede hacer con un Excel en un ratito. Esto requiere personal especializado y bueno, software especializado también. Y ya la evolución última no es la secuenciación del exoma, sino la secuenciación del genoma completo, los famosos GWAS. GWAS son los estudios de asociación de genoma completa, de genoma completo, Genome Wide Association Studies. Es que a fin de cuentas el exoma es el 1,5% del genoma. Es decir, aunque sea esa la parte que codifica para proteínas, en el genoma, en esa parte fuera del exoma, hay zonas de regulación, es decir, hay zonas importantes y que habría que secuenciar también. Normalmente es el segundo paso. Primero se ve el exoma y después, si no sale nada, nos vamos al genoma. No se hace lo primero porque esto es bastante más caro, la interpretación es bastante más difícil y normalmente es raro que se use en clínica. En investigación sí. Aquí a la derecha podemos ver una gráfica clásica de un estudio de GWAS. Estos son todos los cromosomas y aquí está el nivel de asociación. Es decir, cuanto más alto esté el punto, significa que la variante genética que sea esta está más asociada, más significativamente asociada a la enfermedad que estamos analizando. En este caso, en el cromosoma 1, este gen, el gen que sea, tiene una mutación o muchas mutaciones que, como vemos, están muy asociadas a esa enfermedad. Voy a poner un ejemplo. Nosotros no hemos hecho GWAS todavía, pero esto es un GWAS, yo creo que es el más, si no el más, o está entre los mejores GWAS que se han hecho para enfermedad renal crónica. Y es un GWAS muy particular. Además me gusta enseñarlo porque yo trabajé aquí un par de años en la Universidad de Vanderbilt, en Estados Unidos. Y en Estados Unidos lo que tienen es una red de hospitales para veteranos del ejército y de las Fuerzas Armadas en general impresionante. De hecho, en este programa médico hay 1 millón de veteranos. Por definición, esta gente normalmente son personas más mayores, con más problemas de salud. Y en este caso, lo que se hizo en este GWAS fue analizar a personas con enfermedad renal crónica y se intentó ver una asociación de qué variantes genéticas podían tener que ver con el declive de esa función renal, cómo de rápido es el declive y si esa rapidez está asociada a alguna enfermedad genética. Y por ejemplo, si nos vamos a alguna enfermedad genética, no, alguna variante genética. Si nos vamos a la gráfica de arriba, esta es la gráfica que os estaba enseñando. Esto se llama Manhattan Plot, porque bueno, parece algunas veces los rascacielos de Manhattan. Y vemos que, si nos vamos aquí, este gen tiene un montón de mutaciones muy asociadas a este declive de enfermedad de función renal. Este es el gen de la uromodulina y efectivamente esa variante en concreto, las variantes normalmente tienen un código que empieza por RS, bueno, pues estaba muy asociada, estos son 10 elevado a menos 27, es decir, 26 ceros, delante del 4,9, de asociación con el declive. Repito, es uno de los mejores GWAS que yo he visto en enfermedad renal, con casi 1 millón de participantes y cientos de miles de variantes genéticas analizadas. Bueno, ya para acabar, esto todo está muy bien, pero si vosotros estáis trabajando en un hospital, pues sois conscientes de que esto implementarlo en la clínica diaria es complicado, ¿vale? Son técnicas, muchas de ellas muy trabajosas y el ritmo de las consultas clínicas es el que es. Esto no es una cosa de España solo, ocurre en todos los países. De hecho, en la conferencia que digo, donde se ponen de acuerdo
ya sabéis, las guías clínicas de cómo tratar enfermedades renales, etcétera, etcétera. Se habló de esto y se habló, bueno, de cómo implementar la investigación genética en la clínica diaria del riñón. Y bueno, ellos ya advierto que esto es en un mundo ideal, ¿de acuerdo? Pero bueno, ellos hablan de un sistema piramidal en el cual todos los médicos deberían tener ciertos conocimientos genéticos. Eso puede ser verdad o no, ¿vale? Ahora sí se están intentando cada vez más los programas educativos en las facultades de medicina de meter asignaturas de genética. Claro, otra cosa es qué parte de genética renal hay en esa asignatura, pero bueno, se intentaría que todos los nefrólogos tuvieran cierto conocimiento. Después, no tantos obviamente, pero bueno, yo por ejemplo, idealmente uno en cada centro, un nefrólogo de cada hospital, por ejemplo, que tuviera una especialidad, no una especialidad, sino que hubiera avanzado más en esta investigación genética, pues, con cursos, talleres o experiencia propia. Y después, arriba de la pirámide estarían unos pocos nefrólogos, vamos a hablar por términos españoles y yo creo que idealmente uno a lo mejor en cada área de salud, o dos, tres en cada área de salud, que fueran ya especialistas en genética, por lo que fuera, porque hayan hecho máster, porque hayan trabajado en hospitales o en centros de investigación genética, etcétera, etcétera. Y estos pocos nefrólogos estarían en contacto pues con otras personas de otras disciplinas. Las enfermedades genéticas a nivel renal y todas las enfermedades genéticas muchas veces afectan a muchos otros sistemas, no solo el riñón, y es necesario un equipo multidisciplinar. Bueno, esto es un poco el sistema, repito, un sistema en un mundo ideal, pero no está mal la idea básica, yo creo, de cómo implementar la investigación clínica, la investigación genética en la clínica diaria. Y bueno, simplemente lo que quería contar era un poco esto, que veáis un poco qué se hace en investigación renal desde el punto de vista genético. Estos somos nosotros, nuestro grupo, que hemos desarrollado estos estudios que os he dicho. Estamos aquí en la Facultad de Medicina de Badajoz. Si Dios quiere, ahora estaremos aquí, en un edificio nuevo que nos han hecho. Y este es el hospital universitario con el que nosotros trabajamos. Hay miembros en el grupo de la universidad y del hospital. Y ese es mi contacto. Si alguien tiene más interés, yo estoy encantado de facilitar los estudios clínicos, lo que sea. Muchas gracias.